días, señoras y señores, un gusto de que estén ahí. Hoy día vamos a conversar de un tema que es recurrente, no necesariamente porque haya sucedido algún hecho que lo amerite en este minuto, ¿no? Hablar, pero es un tema que está siempre, siempre candente. Yo les cuento que se trata de qué vamos a hablar, de la ética en medicina. Y les quiero partir con una frase que encontré, con un parrafito pequeñito que lo encontré notable. Dice, la medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Muy buen día, Sofía Salas, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Estamos hablando con la doctora, docente del Centro de Bioética, Facultad de Medicina Clínica Alemana, UDD. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Miriam, un gusto estar con ustedes nuevamente. Oiga, doctora, yo sé que usted además forma parte, nos comunicamos contigo? Porque tú además formas parte de la comisión de ética, ¿no? Del colegio. Soy integrante del Departamento de Ética del Colegio Médico y además miembro del Tribunal Nacional de Ética, que son dos organismos colegiados del Colegio Médico que tienen funciones un poco distintas, pero todas relacionadas con la ética médica. Cuéntame un poquito para que partamos y entendamos qué tiene que ver la ética con los médicos, digo yo. ¿Cómo se juntan? O sea, explícanos, porfa. Bueno, yo diría que en términos muy generales hay que considerar que la bioética como disciplina está orientada a las acciones que tiene la persona humana sobre otros seres vivos, ya sea seres humanos, la vida animal y también la vida vegetal. Y dentro de este conjunto amplio que es la bioética está la ética clínica, que tiene que ver con el encuentro entre el profesional sanitario y la persona habitualmente enferma, que requiere un cierto cuidado para restablecer su salud, por ejemplo. Ya, Y perfecto. muchas de las decisiones clínicas tienen un componente en que quien toma esa decisión debe preguntarse si es correcto o incorrecto, desde el punto de vista ético o moral. Ahora, hay una especie de código ético que los rige, porque, a ver, uno siempre escucha como que es como soterrado la información, que de repente dicen, pero si esta persona, a ver, ¿qué edad tiene? No sé, te voy a inventar, 89 años. Sí, pero bueno, si ya ha vivido una vida. ¿Por qué a esa gente podría no dársele a lo mejor los mismos cuidados paliativos, los mismos cuidados que una persona de 25? ¿Hay un código de ética que les dice a quién sí y a quién no? No, existe un código de ética que uno dice es un código más bien deontológico del deber ser del profesionalismo médico, que habla en forma muy general del respeto a la vida humana, del respeto de las relaciones entre colegas, de actuar siempre pensando en el mejor beneficio del paciente. Pero obviamente no puede entrar a la discusión detallada del caso en particular sobre cómo debe manejarse desde el punto de vista clínico, sino que orienta con grandes principios. Y la pregunta que tú haces de fondo ha surgido con mucha fuerza en el contexto de la pandemia, sobre todo en aquellos momentos en que las unidades de cuidado intensivo han estado prácticamente saturadas, que hace necesario el recurso escaso, como puede ser el ventilador mecánico o el ingreso a una unidad especial, poder utilizarlo en las personas que tienen más posibilidades de sobrevivir si le entregan ese recurso. Y por lo tanto no es que se diga a la persona de 89 años no ingresa por edad, porque esa persona puede estar en mejores condiciones que alguien mucho más joven, pero que tiene un cáncer de base
y otras enfermedades que hacen suponer que probablemente aún brindándole todo el recurso médico disponible, no sobreviviría. Pero ese análisis fino, caso a caso, no puede quedar dentro de un código de ética, que un código de ética orienta más bien temas muy generales. Entonces, ¿cómo lo hacen los médicos? Porque de repente se dicen, ah, no, están en una junta médica. En esa junta médica no solamente se decide entonces cuáles son los cuidados que se le tienen que hacer, pero también se habla de este tema, qué pasaría si, cómo seguimos. O sea, en buenas cuentas, el profesional médico busca que otras personas también o estén de acuerdo o no, o le den otros puntos de vista. ¿Cómo lo hacen? ¿Cada uno por sí solo? La idea, sobre todo cuando son decisiones tan difíciles, como por ejemplo, esta persona que lleva ya 10 días conectada a ventilación mecánica, que aparentemente no está respondiendo, que le empieza a fallar el riñón, el pulmón, el hígado, que requiere una serie de apoyo de otros fármacos. ¿Se justifica realmente seguir insistiendo? Y para tomar una decisión así es siempre mucho mejor que no sea un solo el profesional que la tome, sino que poder escuchar otras voces en el cual se puede incluir, por ejemplo, al equipo de ética del comité de ética o aquellos que hacen consultoría ética clínica, de tal modo de poder darle una mirada integral a preguntarse, por ejemplo, ¿qué es lo que hubiese querido esta persona? Esa información muchas veces requiere conversar con la familia, porque si el paciente está grave, va a estar sedado, incomunicado, entonces el profesional médico requiere más información para tomar la mejor de las decisiones, considerando siempre que la medicina, como ciencia, arte y técnica, como partiste con la linda frase inicial, trabaja en zonas de incertidumbre. A mí me entra ahora un tema, y es que esa responsabilidad del médico, esa de repente, por lo menos lo que se ve hacia afuera, esa insensibilidad con respecto de los parientes, ¿no? La familia que está ahí cerca y que está pidiendo que lo salve a una persona X de todas maneras, ¿no? Que haga cualquier cosa en buenas cuentas. En ese momento uno reacciona de esa forma. Esa especie de insensibilidad que aparece, aparente, digamos, del médico, bueno, me imagino que debe ser como para que puedan sobrevivir, ¿no? Porque si no, no podrían sobrevivir si todo ese sentimiento están todo el día metidos en eso. ¿Qué pasa con esta especie de deriva moral de la que también habla este señor Pellegrino cuando escribió esto? Esta frase con la que partíamos, esta especie de deriva moral, hay que denunciarla, hay que hacerla ver. ¿Cómo lo trabajan ustedes al interior? A ver, primero, a lo largo de la docencia de los futuros médicos, ¿ya? Hay varias instancias en las cuales uno discute y delibera sobre situaciones complejas en la medicina, de tal modo de darle herramientas a los futuros profesionales para que primero identifiquen cuando existe un potencial problema ético, es decir, tengan sensibilidad moral, ¿ya? Para que no pasen por alto estas decisiones que son tan difíciles y que puedan incorporar una mirada ética. Y luego también se les da herramientas para hacer un proceso de deliberación que frente a un caso particular puedan identificar cuáles son los hechos. Porque, por ejemplo, partiendo con la historia que tú preguntaste, no es lo mismo esa persona de 88 años que en forma reiterada le pidió a su familia y al equipo tratante que no quiere seguir conectado con máquinas. Por favor, déjenme morir en la casa. Y otro que quizás tiene la misma edad, pero que todavía
está lleno de proyectos hacia adelante, y que ha expresado más de alguna vez que no tiene ningún problema con ingresar a UCI, etc. Entonces, la idea es que se identifiquen bien los hechos para que se tomen decisiones, no como una receta de cocina, que tú la vas a preparar siempre igual, sino que siempre pensando en la persona enferma que tú tienes delante. Y luego de identificar los hechos, tú tienes que ver, bueno, si acá yo siento que hay un problema ético, identificar cuáles son los valores en conflicto. ¿Es calidad de vida versus el valor de la vida? ¿Es el respeto a la autonomía de esa persona enferma versus lo que como médico creemos que es lo mejor? Y una vez identificados esos valores, poder ver, bueno, cuáles son los cursos de acción. Y lo que nosotros le enseñamos a nuestros alumnos, y de hecho ellos consideran que les ha sido útil, es identificar primero los cursos de acción más extremos. Y después por sí solos surgen las alternativas intermedias, que la mayoría de las veces son más prudentes. Y por lo tanto se puede hacer una recomendación. Y para hacer este proceso, siempre es bueno hacerlo con otras personas y no en solitario, porque es más difícil deliberar contigo misma. Ahora te voy a llevar, y dentro del tema obviamente ético, pero te voy a llevar a otro extremo, a otra cosa, ya no al paciente enfermo, sino que aquellos ensayos clínicos que siempre se han hecho, ¿no? Sí. Por ejemplo, en animales, pero también hay ensayos clínicos en humanos. De hecho, lo hemos visto, ¿no? Todo este tiempo con el tema de las vacunas, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí en ese caso? ¿Cómo se buscan, cómo funciona ese sistema de los ensayos clínicos? Porque no se sabe a qué se va a llegar. En realidad, si se ha probado en ratones, ya también hay unos animalistas que hablan en contra de eso. ¿Qué pasa con ese tema que es muy grande en este momento y por otro lado a lo mejor salva muchas vidas? Pero Mira, hay algunos que quedan en el camino. sí. Yo diría que lo que ha producido la pandemia, a mi juicio en forma beneficiosa, es que la gente empiece a preguntarse de, bueno, ¿y cómo avanzamos? ¿Cómo es que llegamos a tener vacuna? ¿O cómo podemos saber si un medicamento para la COVID sirve o no sirve? ¿Qué significa estar en un ensayo clínico? ¿O qué significa que los ensayos con vacunas tengan una rama de control con placebo? Entonces, eso ha producido algo que es muy beneficioso para mi gusto, es que la gente valorice lo que puede significar que una sociedad como la chilena, a veces alejada de los campeones mundiales en investigación, esté generando datos que son confiables, que se juntan con datos de otros países para poder responder preguntas tan importantes como, por ejemplo, ¿sirven o no sirven las vacunas? Entonces, a mí me gustaría como mensaje transmitir que, por lo menos en los países serios desde el punto de vista de investigación, los ensayos clínicos... Perdona, ¿entre los que nos contamos? Sí, Ya, absolutamente. perfecto. ¿Ya? Yo diría que Chile tiene una larga trayectoria de ensayos clínicos y de investigación en personas humanas, mucho antes que existiera una ley que regulaba el tema de investigación. Nosotros ya estábamos participando en comités de ética de investigación para garantizar que aquellas personas que son voluntarias, porque nadie nunca debiera ser obligado a participar en un ensayo clínico, se le han dado todas las garantías para que su participación dentro de lo desconocido que sea segura y que pueda beneficiarse y que los resultados estén disponibles para esa persona y para la sociedad. Entonces yo diría, hay un proceso que es muy serio, hay un comité de ética de la institución que revisa todos los antecedentes y
considera, antes de aprobar, si se justifica esa investigación, porque tiene valor social importante, esos resultados nos van a servir. Que el estudio esté bien diseñado, porque la mala ciencia nunca va a ser ética. Que las personas sean seleccionadas de manera justa, con un debido proceso de consentimiento informado. Que tengan la posibilidad, por ejemplo, de retirarse del estudio. Que puedan saber los resultados de la investigación y de qué manera se van a beneficiar. Entonces, yo soy muy fan, por así decirlo, de la investigación porque he sido toda mi vida investigadora y creo firmemente que los comités de ética son serios en su proceso de revisión de los proyectos de investigación. A ver, ahora me gustaría comentar una cosa que siempre está ahí recurrente, aparecen de repente algunos médicos que lucran no solamente con el tema de que cobran muy caro, sino que por el tema de las licencias. Cuéntanos un poco cómo se trata ese tema a nivel de colegio médico, porque eso sí que nos llega todos los días, ¿no es cierto? De repente hay médicos que dicen, ¿para cuántos días quieres de licencia? Ay, ni siquiera te preguntaron si tenías a lo mejor un rodadizo, no sé, nada. Cuéntanos un poco. Hay mucho, es... Sí. Yo diría, hay muchas licencias fraudulentas, pero otorgadas por muy pocos médicos. No es que todos los médicos abusemos con el tema de licencias, pero hay algunos que han generado su negocio de vida de vender licencias. ¿Ya? Han sido denunciados por la televisión, pero por desgracia, el colegio médico, como una asociación gremial, tiene muy poco poder para sancionar a médicos que cometen fraude, porque la mayoría no está colegiado. Y la sanción ética que nosotros hacemos a colegas que hacen actos de mala fe pública, como sería otorgar licencias falsas, solo lo podemos hacer a los médicos que tienen colegiatura con nosotros. Entonces, en realidad, han sido expuestos los casos en televisión, la fiscalía tiene que actuar, tiene que haber denuncia, pero tú puedes denunciar a uno o dos y surge otro porque es muy lucrativo el negocio. En licencia y tráfico de recetas de estupefacientes que terminan siendo como lo mismo en el fondo. Claro, sí, en realidad. Tal vez menos delictual que eso, pero igualmente complejo desde el punto de vista ético, es cuando el dueño, o sea, el médico es dueño de su propia empresa de laboratorio o de imágenes y receta o prescribe o indica más exámenes que lo que la persona necesita porque recibe dinero por la consulta y además por los exámenes que está indicando. Y eso también es un problema, una falta a la ética. Eso era justamente, para allá quería ir yo porque era mi siguiente pregunta por el tema justamente de que hay algunos a veces no necesariamente son los dueños de, pero son asociados, ¿no? De alguna manera. O sea, yo te indico que hagas, pero hazlo en tal parte porque ese me da seguridad. ¿Existe eso verdaderamente? ¿Diferencias entre un laboratorio y otro? Se supone que si fueran todos profesionales no debería serlo, ¿sí? O sea, yo diría, siempre hay dos formas de mirar una misma situación, porque muchas veces el médico deriva con muy buena intención al laboratorio que conoce porque le da confianza, porque sabe cuáles son sus procesos. Pero el problema es, por ejemplo, no le dice a la persona, yo te lo recomiendo, pero quiero que sepas que hay otras alternativas porque yo soy socio de ese laboratorio. Entonces, yo creo que ahí lo importante es darle a la persona toda la información disponible para que tome decisiones de la mejor manera. Porque no siempre va a ser efectivo que justo mi laboratorio o donde yo soy socia o donde mi pareja es el dueño sean siempre los mejores. Y eso tiene que ver con los conflictos de intereses.
que significa que el interés primario del médico, que siempre debe ser por su paciente, colisiona con intereses secundarios, que son tus propios intereses económicos. Por ejemplo, también se ha visto cuando el médico prescribe un medicamento, no siempre lo hace libre de cualquier influencia de la compañía farmacéutica. Eso era justamente, para allá también quería llegar yo, porque también se ha dicho mucho que de repente no es que los laboratorios le paguen, perdón, sí, los laboratorios, los dueños de los remedios, digamos, de los fármacos, les paguen, ¿no? Pero de alguna manera sí les pagan en el sentido de, por ejemplo, a ver, yo te recomiendo tal cosa del laboratorio X, pero ese laboratorio X después lo invita a seminarios, lo invita con los gastos pagados, con señora, etcétera, con pareja más bien, pensando para un lado para el otro, de alguna manera lo están coimeando, ¿no? ¿Eso Sí. sucede mucho? ¿Existe todavía esa práctica desde los laboratorios? Existe todavía, probablemente en el contexto de pandemia ha disminuido bastante porque ahora los webinars son todos online, pero los médicos líderes de opinión solían ser invitados con todo pagado a congresos, aun cuando no fueran a presentar los datos. Hace un par de años en el Departamento de Ética el Colegio Médico firmó un acuerdo con la Cámara de Innovación Farmacéutica para ser muy estricto en la política de transferencia de valor hacia los médicos, suspendiendo todo. Pero el problema es que no todos los médicos estaban afiliados al Colegio Médico y no todos los laboratorios farmacéuticos pertenecían a la Cámara de Innovación Farmacéutica. Entonces, hasta que esto no sea una política más extendida de transparencia, siempre va a estar la posibilidad de conflicto de interés. Ahora, los colegas, que a veces lo hemos conversado, dicen, pero es ofensivo que tú creas que por un viaje me están coimeando, o yo no me vendo, etc. Pero la evidencia empírica, y eso en Estados Unidos lo han documentado, incluso casi dosis respuesta. A una comida aumentaste la prescripción en tanto por ciento, pero si ya eran 4 comidas, es tanto más. Y son hábitos muy difíciles de cambiar, porque algunos médicos me han dicho, bueno, pero ¿cómo? ¿Y quién me va a pagar entonces la posibilidad de ir a conocer nueva información en el extranjero? Y ahí es muy interesante, porque yo le pregunto a mi alumno, ¿qué le parecería que el laboratorio le entregara un sobre con $1.500? No, por ningún motivo, como coima. Y si le entrega el pasaje que cuesta $1.500, ah, no, pero ahí es distinto. Entonces uno tiene que llevarlo al plano de la discusión conceptual para que logren entender que en realidad es lo mismo. Es lo mismo. Cuéntame, a ver, tú has dicho varias veces que el colegio médico de alguna manera tiene un poco los brazos atados, ¿no? Con respecto de esto. Un colegio médico, el Colegio Médico de Chile, puede en determinado momento decir, a ver, se le quita la licencia a un médico, no puede seguir ejerciendo, o es simplemente una sanción gremial en el sentido de que a ver, el colega ya no puede formar parte, por ejemplo, del colegio, pero él puede seguir con su trabajo en forma sin ser colegiado. ¿Eso existe? Tú has tocado un tema que se está discutiendo precisamente ahora, que es si se puede volver o no a la colegiatura obligatoria que existía antes. En la situación actual, la máxima sanción que puede dar el Tribunal de Ética es expulsarlo del colegio médico, pero eso significa que esa persona puede seguir ejerciendo en Chile sin ningún tipo de barrera, porque la adscripción al colegio médico, como a la de cualquier otro colegio profesional, es algo voluntario. Y se está discutiendo si debiera ser obligatorio de tal modo que todos los que ejercen la medicina estén adscritos, por así decirlo, al código ética del colegio médico.
y así también lo mencionaba el Colegio de Abogados y probablemente otros colegios profesionales. En la situación actual, nosotros solo podemos hacer una sanción ética a un colegiado, pero incluso la sanción máxima no le prohíbe seguir ejerciendo la medicina. En realidad, los únicos que podría ser a lo mejor los tribunales de justicia, quien podría decir, este señor no puede continuar. Oye, ya, perfecto. Oye, para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, una preguntita corta que yo ni siquiera te había comentado, pero surgió en estos días, ¿no? Ayer o anteayer, la noticia de esta tercera vacuna. ¿Qué le parece al Comité de Ética del Colegio Médico? Nadie se salta la fila. ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? A mí me parece que es muy grave como señal que da, sobre todo en el contexto en que el controlador de la clínica fue con una enfermera que de alguna manera obligó a la funcionaria a que le pusieran esta tercera dosis. Es cierto que él argumenta que su médico se la habría indicado, pero ese profesional médico debiera saber que en Chile, hasta que no se hagan los estudios, no hay una tercera dosis, así sea el presidente de la República o cualquiera que sea el rol que tú cumples en la sociedad. Entonces aquí hay un abuso de poder y levanta una vez más el tema de aquellos privilegiados que creen que pueden saltarse la fila. Afortunadamente quien lo hizo no es médico, así es que el colegio médico no se va a pronunciar sobre su actuar médico, pero deja muy mal parada también a la organización de la clínica, porque es parte del equipo directivo. Entonces yo creo que aquellos que ostentan cargos importantes en la empresa privada o pública son los principales llamados a dar el ejemplo respecto del correcto actuar. Sí, pues justamente acá le había costado en tener esa idea de que todos parejos, que nadie se saltaba la fila, etcétera, y eso ya se había instaurado, esa confianza ya estaba, y apareció este caso que esperemos que sea el último y que no siga avanzando, y que tenga una sanción, ¿no es cierto? Porque en realidad Yo igual creo que hay una sanción moral súper fuerte, porque empezaron a salir los memes de inmediato. Sí. Sí, entonces yo diría que es un aprendizaje y espero que esa persona pueda pedir las disculpas públicamente como corresponde. Y me gustaría, uno siempre saca lo positivo de los hechos negativos y destacar el valor de las funcionarias de la clínica que documentaron esto y denunciaron a quien corresponde. Entonces a mí me parece que eso enaltece el trabajo de las enfermeras que estaban en el vacunatorio. En realidad fueron bien valientes, ¿no? Porque obviamente no era una decisión fácil, así que éticamente tenían sus valores muy bien puestos. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Conversamos con la doctora Sofía Sala, docente del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, doctora, por habernos dado estos minutos. Muchas gracias, Miriam, y feliz de estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado ahí con nosotros. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.